¿Qué pasaría si un día despertaras y te dijeran que ya no puedes ver a tu hija porque legalmente nunca fue tuya? Esta es la historia real de Anabel Pantoja, y lo que acaba de vivir debería hacer que todos nos preguntemos algo muy incómodo sobre cómo funciona realmente el amor en este país. Si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, porque aquí vamos a hablar de lo que otros no se atreven a tocar, de las verdades que duelen y de los vacíos legales que pueden destrozar una vida en segundos. Y créeme, esta historia te va a remover por dentro. La sobrina de Isabel Pantoja acaba de perder algo que para ella era más valioso que cualquier exclusiva o portada de revista. Ha perdido a Alma, la hija que crió durante años como si fuera suya, y no por una tragedia ni por un accidente, sino por una decisión judicial que básicamente le ha dicho que su amor no cuenta porque no está firmado ante notario. Y ahí es donde esta historia se vuelve verdaderamente inquietante, porque si lo piensas bien, ¿cuántos de nosotros hemos amado sin papeles? ¿Cuántos hemos sido familias sin certificados? Para entender lo que realmente ha pasado aquí, tenemos que irnos al principio, cuando Anabel y David Rodríguez eran esa pareja que todo el mundo veía en redes sociales, compartiendo momentos familiares, viajes, celebraciones. Pero lo que hacía especial esta relación no era solo la química entre ellos, sino como Anabel se había volcado con Alma, la hija que David tenía de una relación anterior. Y cuando digo volcado, no me refiero a esas fotos bonitas de fin de semana que algunos publican para quedar bien. Hablo de madrugadas en vela cuando la niña tenía fiebre, de ir a tutorías en el colegio, de aprenderse de memoria cuál era su desayuno favorito y cómo le gustaba que le peinaran el pelo para ir al cole. Anabel no era la típica novia que tolera a los hijos de su pareja. Era alguien que había asumido el rol maternal sin dudarlo, sin condiciones, sin letra pequeña. Alma la llamaba mami, y lo hacía con esa naturalidad que solo tienen los niños cuando algo es genuino, cuando no hay actuación ni conveniencia de por medio. Era mami de verdad, la que sabía qué canciones le gustaban, la que conocía sus miedos, la que guardaba sus dibujos en la nevera como si fueran obras de arte del Louvre. Pero claro, las historias de amor no siempre tienen final feliz, y cuando David y Anabel decidieron separarse, lo que parecía una ruptura sentimental normal se convirtió en algo mucho más complejo. Porque una cosa es terminar una relación de pareja y otra muy distinta es cortar de raíz un vínculo que se había construido día a día durante años. Y aquí es donde David tomó una decisión que, seamos honestos, puede entenderse desde su perspectiva de padre, pero que desde el punto de vista humano resulta brutal. Decidió que Anabel no volvería a ver a Alma. Así, de la noche a la mañana, sin transición, sin explicaciones, sin ese cierre que cualquier relación, por rota que esté, merece. Imagínate por un momento que mañana alguien te dijera que ya no puedes ver a una persona a la que has cuidado, educado y amado durante años. Que todos esos momentos compartidos, todas esas noches contando cuentos, todas esas mañanas preparando el desayuno, se acabaron por decreto. Sin juicio, sin apelación, sin derecho a réplica. Eso es exactamente lo que le pasó a Anabel, y la verdad es que duele solo de pensarlo. Porque cuando hablamos de Anabel Pantoja, es fácil caer en la superficialidad, en verla solo como la sobrina mediática de Isabel Pantoja, la influencer con miles de seguidores, la que sale en los programas de televisión. Pero detrás de todo eso hay una mujer que durante años se levantó cada mañana pensando en una niña, que aprendió a hacer trenzas aunque al principio le salieran torcidas, que se sabía los nombres de todos los peluches y que tenía una canción especial para cada momento del día. Eso no se borra con un cambio de número de teléfono ni con una orden judicial. Y es que lo más desgarrador de toda esta historia no es solo la pérdida en sí, sino la forma en que ocurrió. No hubo una conversación adulta, no hubo un intento de buscar una solución que protegiera los sentimientos de la niña, no hubo ni siquiera esa cortesía básica de explicar por qué las cosas tenían que ser así. Fue un portazo digital, un corte limpio que dejó a Anabel con un vacío que no sabía cómo llenar y con preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta. Lo que vino después fue predecible y a la vez devastador. Anabel, que no es precisamente de las que se quedan de brazos cruzados, decidió luchar por seguir viendo a Alma. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más frustrante, porque cuando llevó el caso a los tribunales, se encontró con una realidad que muchos no conocemos pero que existe, fría e implacable. La ley, tal como está redactada actualmente, no reconoce los vínculos afectivos que no tengan un sustento legal formal. En otras palabras, por mucho que Anabel hubiera ejercido de madre durante años, por mucho que hubiera estado ahí en cada momento importante, por mucho que hubiera amado a esa niña con cada fibra de su ser, desde el punto de vista jurídico no era nada. Absolutamente nada.
El juzgado le dijo que no tenía derecho a ver a Alma porque no había adopción formal, no había tutela legal, no había ningún papel que certificara lo que todos sabían que era cierto, que había sido una segunda madre para esa niña. Y aquí es donde nos topamos con una de esas contradicciones del sistema que te hacen cuestionar si realmente vivimos en un mundo justo. Porque resulta que en este país puedes dedicar años de tu vida a criar a un niño, puedes estar presente en cada llanto, en cada sonrisa, en cada pesadilla nocturna, puedes ser la persona que mejor conoce sus gustos, sus miedos, sus sueños, y aún así, si no tienes un papel firmado, tu amor no cuenta para nada. Es una situación que pone de manifiesto lo anticuado que está nuestro sistema legal en muchos aspectos. Vivimos en una sociedad donde las familias son cada vez más diversas, donde los vínculos afectivos no siempre siguen los patrones tradicionales, donde el amor se construye día a día independientemente de la genética o la biología. Pero nuestra legislación sigue anclada en conceptos que ya no reflejan la realidad social. Y casos como el de Annabel son la prueba de que algo no funciona. Lo que más duele de todo este asunto es pensar en Alma. Esa niña que de un día para otro perdió a una figura materna sin entender por qué. Porque por mucho que David haya intentado explicarle la situación, ¿cómo le explicas a una cría que ya no puede ver a la persona que consideraba su segunda madre? ¿Cómo le dices que los adultos han decidido que ese amor que ella sentía no era válido? Es una crueldad involuntaria, pero crueldad al fin y al cabo. Y mientras tanto, Annabel ha tenido que aprender a vivir con un tipo de duelo que no tiene nombre. Porque cuando pierdes a alguien por muerte, hay rituales, hay acompañamiento, hay un marco social que entiende tu dolor. Pero cuando pierdes a alguien que sigue vivo, que está ahí pero te ha sido arrebatado por decisión ajena, el dolor es igual de intenso pero mucho más solitario. Es un duelo silencioso, incomprendido, que se vive en la sombra. Quienes conocen a Annabel de cerca cuentan que los primeros meses fueron devastadores. Que había días en los que no podía ni levantarse de la cama, días en los que cualquier detalle le recordaba a Alma y se desmoronaba. Porque cuando has construido tu rutina diaria alrededor de otra persona, cuando tu casa está llena de recuerdos de esa presencia, cuando cada rincón te habla de momentos compartidos, la ausencia se vuelve asfixiante. Todavía conserva cosas de Alma. No por nostalgia malsana, sino porque deshacerse de ellas sería como traicionar todo lo vivido. Hay un unicornio de peluche al que tuvo que coser la pata varias veces porque la niña lo arrastraba a todas partes. Hay dibujos pegados en la nevera que ya nadie va a cambiar. Hay una playlist de canciones infantiles que siguen ahí, intactas, esperando unos oídos que ya no van a venir. Son los restos de una vida compartida que se interrumpió sin ceremonia, sin despedida, sin cierre. Y es que lo más injusto de todo esto es que David, sin ser un villano ni mucho menos, tuvo el poder absoluto para decidir unilateralmente sobre los sentimientos de dos personas. Pudo borrar de un plumazo años de convivencia, de cariño, de construcción emocional. Y legalmente estaba en su derecho, que es precisamente lo que hace que todo sea aún más frustrante. Porque cuando la ley te da la razón pero moralmente la situación es cuestionable, te das cuenta de que algo falla en el sistema. No estoy diciendo que David sea un monstruo. Probablemente actuó pensando en lo que creía mejor para su hija, o quizás quería protegerla del ruido mediático, o simplemente necesitaba hacer borrón y cuenta nueva después de la ruptura. Pero lo que sí se puede cuestionar es si tenía derecho moral a tomar esa decisión sin tener en cuenta los sentimientos de Alma, sin considerar el vínculo que había construido con Annabel, sin buscar una solución que respetara a todas las partes involucradas. Porque al final, la gran perdedora de todo esto no es solo Annabel. Es Alma, una niña que perdió a una figura materna sin poder hacer nada para evitarlo, sin que su opinión contara para nada, sin que nadie le preguntara qué quería ella. Y eso es lo que convierte esta historia en algo más que un drama familiar. Es un ejemplo de cómo los adultos, con sus orgullos, sus heridas y sus decisiones, pueden destrozar el mundo emocional de un niño sin apenas ser conscientes de ello. El caso ha abierto un debate necesario sobre los vínculos afectivos no biológicos y la necesidad de que la ley evolucione para protegerlos. Hay juristas que empiezan a hablar de la coparentalidad afectiva, de la importancia de reconocer legalmente las figuras que ejercen funciones parentales sin ser padres biológicos. Pero cambiar una ley es un proceso lento, complejo, que requiere voluntad política y consenso social. Y mientras tanto, casos como el de Annabel seguirán repitiéndose. Lo que más sorprende es el silencio de David durante todo este proceso. No ha dado explicaciones públicas, no ha justificado su decisión, no ha intentado matizar la situación.
Y aunque tiene derecho a mantener su privacidad, ese silencio deja muchas preguntas sin respuesta y alimenta especulaciones que quizás podrían evitarse con un poco más de transparencia. Hay quien dice que David quiso alejar a Alma del circo mediático, y es una explicación que tiene lógica. Pero también hay quien piensa que su decisión estuvo motivada por el resentimiento post-ruptura, por la necesidad de marcar territorio paternal o simplemente por la incapacidad de separar sus sentimientos hacia Annabel de la relación que ella tenía con su hija. Y todas estas hipótesis son válidas, porque cuando no hay explicaciones oficiales, la imaginación llena los vacíos. Lo que está claro es que esta historia pone de manifiesto la fragilidad de ciertos vínculos en nuestra sociedad. Vivimos en una época donde hablamos mucho de familias diversas, de nuevas formas de parentalidad, de la importancia de los vínculos afectivos, pero cuando llega la hora de la verdad, cuando hay que proteger esos vínculos, el sistema falla estrepitosamente. Y no es solo un problema legal, es un problema cultural, porque seguimos priorizando la sangre sobre el cariño, la biología sobre la convivencia, los papeles sobre los sentimientos. Annabel ha tenido que reconstruir su vida sin una parte fundamental de ella. Ha seguido trabajando, ha mantenido su presencia en redes sociales, ha intentado proyectar normalidad, pero quienes la conocen saben que hay una herida que no cicatriza. Porque no se trata solo de echar de menos a Alma, se trata de haber perdido una identidad, la de madre, que había construido durante años y que le fue arrebatada sin contemplaciones. Y es que ser madre no es solo parir. Es estar ahí día tras día, es conocer cada gesto, cada mirada, cada necesidad. Es ser la persona a la que se recurre cuando hay miedo, cuando hay alegría, cuando hay dudas. Es construir un mundo emocional común, un lenguaje privado, una complicidad que no se compra ni se vende. Y todo eso lo tuvo Annabel con Alma, independientemente de lo que diga cualquier papel oficial. La sociedad tiene que empezar a plantearse seriamente cómo proteger estos vínculos. No se trata de quitarle derechos a los padres biológicos, sino de reconocer que en muchas familias hay figuras que ejercen funciones parentales sin ser padres oficiales. Abuelos que crían nietos, tíos que se hacen cargo de sobrinos, parejas que educan a los hijos de sus compañeros. Todas estas personas merecen algún tipo de reconocimiento legal que las proteja cuando las circunstancias cambian. Porque lo que le ha pasado a Annabel le puede pasar a cualquiera. A la mujer que lleva años cuidando a los hijos de su pareja, al hombre que ha ejercido de padre con los niños de su compañera, a los abuelos que han criado a sus nietos mientras los padres trabajaban. Todos ellos están en una situación de vulnerabilidad legal que puede convertirse en tragedia personal de un día para otro. Y mientras el sistema no cambie, seguiremos viendo casos como este, donde el amor no cuenta si no está certificado, donde los vínculos se rompen sin contemplaciones, donde los niños pierden figuras importantes sin que nadie se pregunte qué es lo mejor para ellos realmente. Es una injusticia que clama al cielo, pero que se perpetúa porque es más fácil mirar hacia otro lado que enfrentar la complejidad del asunto. La historia de Annabel Pantoja no es solo una anécdota mediática más. Es el reflejo de una sociedad que habla mucho de valores familiares, pero que no sabe proteger los vínculos que realmente importan. Es la prueba de que nuestro sistema legal necesita una actualización urgente para adaptarse a la realidad social. Y sobre todo, es un recordatorio de que el amor, por mucho que duela, no siempre es suficiente cuando no tiene el respaldo de la ley. Así que la próxima vez que veas a Annabel en televisión o en redes sociales, recuerda que detrás de esa sonrisa hay una mujer que perdió a su hija sin derecho a réplica, que tuvo que aprender a vivir con un vacío que no se llena, que sigue guardando dibujos y peluches de una niña que ya no puede abrazar. Y pregúntate si realmente vivimos en un mundo justo, o si simplemente hemos normalizado injusticias que deberíamos cuestionar. Si esta historia te ha removido algo por dentro, si crees que hay que hablar más de estos temas, si piensas que el amor debería tener más peso que los papeles, no te olvides de suscribirte a este canal. Porque aquí no nos quedamos en la superficie, aquí vamos al fondo de las cosas, aquí hablamos de lo que realmente importa. Y si algo hemos aprendido de la historia de Annabel es que hay verdades que duelen, pero que es necesario contarlas.